Alguien te hirió. No una vez. Suficientes veces como para que lo recuerdes. Y esperaste. Esperaste un mensaje. Una llamada. Algo que dijera, lo que hice estuvo mal. Algo que dijera, lo siento. No llegó. Y en algún momento, sin que nadie te lo pidiera, sin entender del todo por qué, terminaste siendo tú el que se disculpó. Quizás para que todo volviera a la normalidad. Quizás porque el silencio era insoportable. Quizás porque convenciste a tu mente de que también tú tenías algo de culpa. Y ellos aceptaron tu disculpa. Sin decir nada. Sin reconocer lo que hicieron. Sin ofrecer nada a cambio. Y la vida siguió. Como si nada hubiera pasado. Como si el daño no hubiera existido. Si eso te suena familiar, lo que voy a decirte no te va a consolar. Pero sí va a explicarte algo que llevas tiempo sin poder nombrar. ¿Por qué hay personas que nunca piden perdón? ¿Y por qué de alguna forma siempre terminas siendo tú el que lo hace? Autoprotección. La explicación más común es el orgullo. No pide perdón porque es orgulloso. No le gusta reconocer que se equivocó. Es demasiado terco para disculparse. Eso es verdad en parte. Pero es la parte más superficial. Lo que está debajo es más específico. Para ciertas personas, pedir perdón no es un acto de reparación. Es un acto de rendición. Pedir perdón significa reconocer que hicieron algo que estuvo mal, que lastimaron a alguien, que su juicio falló, que no son la persona que creen ser. Y para alguien cuya identidad depende de verse a sí mismo como alguien que no hace daño, que siempre tiene razón, que actúa desde un lugar correcto, reconocer eso no es incómodo. Es una amenaza existencial. Eso se llama protección de la autoimagen. No es que no sepan que te hirieron. A veces lo saben perfectamente. Pero reconocerlo en voz alta rompería la imagen que tienen de sí mismos. La imagen del que no hace daño. Del que siempre tiene una razón válida. Del que si hirió, fue porque tú hiciste algo primero. Entonces no piden perdón. No porque no puedan, sino porque hacerlo requeriría ver una versión de sí mismos que no están dispuestos a mirar. Y ahí entra la segunda parte del mecanismo. Si ellos no asumen la culpa, alguien tiene que asumirla. Y ese alguien siempre eres tú. Disección del patrón. Capa 1. Las formas en que evitan el perdón. No siempre es silencio. Hay personas que no piden perdón, pero sí hacen algo que se parece. El perdón disfrazado de normalidad. Actúan como si nada hubiera pasado. Al día siguiente están de buen humor. Te proponen planes. Te buscan. Sonríen. Y esperan que tú también actúes como si nada. El perdón disfrazado de gesto. No dicen lo siento pero hacen algo. Te traen algo. Te invitan a algo. Un gesto que funciona como disculpa. Sin tener que ser una. El perdón disfrazado de justificación. Explican por qué hicieron lo que hicieron. Hasta que la explicación suena razonable. No dicen lo siento. Dicen es que yo estaba o es que tú siempre. Y la explicación reemplaza a la disculpa. Todas son versiones del mismo movimiento, reparar la superficie de la relación sin tocar lo que ocurrió debajo. La herida sigue ahí. Pero ya nadie la está mirando. Capa 2. ¿Por qué el silencio funciona como presión? Cuando alguien te hiere y no pide perdón, la tensión no desaparece. Se queda en el espacio entre los dos. Y esa tensión es insoportable. Para ambos. Pero hay una diferencia crucial. Para ellos, la tensión confirma que tú estás molesto. Para ti, la tensión confirma que algo sigue roto. Y la persona que siente que algo sigue roto es la que tiene más urgencia de resolverlo. No porque seas más débil, sino porque te importa más la relación. Y ellos lo saben. Aunque no lo digan. Entonces el silencio no es pasivo. Es una forma de presión. Una presión que empuja hacia un solo resultado.
Que tú des el primer paso. Que tú rompas la tensión. Que tú cedas. Y cuando lo haces, la relación vuelve a la normalidad, sin que ellos hayan tenido que hacer nada. Capa 3. ¿Cómo logran que termines disculpándote tú? Este es el mecanismo más preciso del patrón. Cuando alguien te hiere y no reconoce el daño, tu mente empieza a hacer algo automático. Busca una explicación. Y las explicaciones disponibles son dos. Una, ellos hicieron algo mal y no lo reconocen. 2. Yo interpreté mal lo que pasó. La primera explicación requiere sostener el conflicto. Requiere insistir. Requiere confrontar. Requiere aceptar que la relación tiene un problema real. La segunda explicación es más cómoda. Porque si yo interpreté mal, puedo disculparme. Y si me disculpo, la tensión termina. Y si la tensión termina, todo vuelve a la normalidad. Tu mente elige la explicación que termina con el dolor más rápido, no la que es más verdadera. Y ellos no tienen que hacer nada para que eso ocurra. Solo tienen que esperar. Capa 4. Lo que produce en tu autopercepción. Cada vez que terminas disculpándote por algo que no fue tu culpa, algo se instala sin que lo notes. Una sensación de que eres demasiado sensible, de que reaccionas exagerado, de que haces un problema de cosas que no lo son. Porque si fuera tan grave, ellos lo reconocerían, ¿no? Si realmente te hirieron, ¿algo dirían, no? El hecho de que no digan nada empieza a funcionar como evidencia de que quizás el problema eres tú. Eso es lo más dañino del patrón. No el daño original, sino el daño que se instala después, la duda sobre tu propia percepción. Aprendes a no confiar en lo que sientes porque nadie más lo valida. Capa 5. El patrón en relaciones largas. En relaciones que llevan tiempo. Este patrón produce algo específico. Una asimetría permanente en la responsabilidad. Tú te disculpas cuando te equivocas. Tú te disculpas cuando ellos se equivocan. Tú gestionas el peso emocional de los conflictos. Tú eres quien siempre da el primer paso hacia la resolución. ¿Y ellos? No hacen ninguna de esas cosas. No porque sean incapaces, sino porque aprendieron que no es necesario. Porque tú siempre lo haces por ellos. La relación funciona. Pero funciona porque tú cargas el doble. Y eso no es una dinámica de pareja. Es un contrato que solo firmaste tú. Lo primero que no se ve. No pedir perdón no es solo una característica de esa persona. Es una posición de poder. Quien pide perdón en una relación, reconoce que hizo algo que afectó al otro. Eso implica que el otro tiene un estándar válido. Que sus emociones merecen ser consideradas. Que su percepción de lo que pasó es legítima. Quien nunca pide perdón, nunca hace ninguna de esas concesiones. No pedir perdón es una forma de decir, mi versión de lo que pasó es la válida. Lo que tú sentiste no requiere reconocimiento. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sin decirlo. Sin que nadie pueda señalarlo. Solo con el silencio. Lo segundo que no se ve. Hay personas que no piden perdón. Porque genuinamente no sienten que hicieron algo mal. No es que lo nieguen conscientemente. Es que su mente reescribió lo que pasó. De una forma que los protege de la culpa. Para cuando tú estás esperando la disculpa. Ellos ya procesaron la situación. De una manera en que ellos no son responsables. Tú hiciste algo que los provocó. O tú malinterpretaste sus intenciones. O la situación era más compleja de lo que parece. O todo el mundo reaccionaría igual en ese contexto. No mienten cuando no piden perdón. Creen su propia versión. Lo que hace que esperar una disculpa se convierta en esperar algo que para ellos no tiene sentido dar. Lo tercero que no se ve. Cada vez que tú te disculpas primero, le confirmas a esa persona algo muy específico. Que no necesitan cambiar. Que el sistema funciona. Que pueden herir, guardar silencio. Y esperar a que tú resuelvas la tensión. Cada disculpa tuya es una señal.
de que el patrón no tiene consecuencias. No te estoy culpando por disculparte. Te estoy mostrando el mecanismo completo. Cada vez que cedes, el patrón se refuerza. No porque seas débil, sino porque nadie te explicó que tu disculpa era exactamente lo que el ciclo necesitaba para continuar. Y lo cuarto, lo más difícil de ver. Hay una pregunta que llevas tiempo evitando. No, ¿por qué no pide perdón? Sino, ¿qué pasaría si no te disculparas? ¿Qué pasaría si dejaras la tensión ahí? ¿Sin resolverla tú? ¿Sin ceder? ¿Sin dar el primer paso? ¿Sin hacer que todo volviera a la normalidad? Si nunca has intentado eso, no sabes lo que esa relación puede sostener. Solo sabes lo que puedes sostener cuando tú cargas con todo. Y esas son dos cosas completamente distintas. Hay algo que vale la pena notar. La próxima vez que esperes una disculpa, que no llega, observa qué pasa en ti, no en ellos. En ti. ¿Cuánto tiempo aguantas la tensión? Antes de buscar la forma de resolverla, ¿en qué momento tu mente empieza a construir una versión de los hechos en la que tú también tienes culpa? Cuando exactamente el peso de que nada se resuelva se vuelve más insoportable que el daño original. Ese momento, ese punto exacto, es el momento en que el patrón gana. No cuando te hirieron, sino cuando decidiste que resolver la tensión valía más que sostener la verdad. Y hay algo más. Las disculpas que nunca recibiste no desaparecen porque no llegaron. Se quedan enterradas debajo de las conversaciones que siguieron, debajo de los planes que hicieron después, debajo de la normalidad que reconstruiste tú solo. Y de vez en cuando aparecen, cuando menos lo esperas, en forma de resentimiento que no entiendes, de distancia que no puedes explicar, de cansancio que no tiene nombre. Ese cansancio tiene nombre. Es el peso de haber cargado la responsabilidad de los dos durante demasiado tiempo, sin que nadie te lo pidiera, sin que nadie lo reconociera, sin que nadie te lo agradeciera. Fíjate cuántas veces te disculpaste este año. Y fíjate cuántas de esas veces la disculpa era realmente tuya. Porque hay una diferencia enorme entre hacerse responsable de lo que hiciste y hacerse responsable de lo que otro no quiere asumir. Una te hace mejor. La otra te vacía. Y si llevas mucho tiempo vaciándote, eso también dice algo. Sobre ellos. Y sobre lo que aprendiste a aceptar.